Vale, entonces vamos a hablar precisamente de tamizajes de neoplasias en población viviendo con VIH. Y bueno, este es un reporte que ya es clásico, todos lo conocemos. Es del primer reporte de julio del 81, en el cual fueron los eventos heraldo de la definición de inmunodeficiencia adquirida en 1981, con la neumonía por neumocistis y obviamente por sarcoma de Kaposi, siendo este una de las neoplasias marcadoras y definitorias inicialmente para el estadio SIDA. Sin embargo, a medida que la población viviendo con VIH ha ido sobreviviendo y ha mejorado su pronóstico a través de la terapia antirretroviral, vemos que la mortalidad ha descendido hasta un 9.5% en cortes de hace ya 10 años. Sin embargo, hasta un tercio de las muertes en esta población son explicadas ya por neoplasias y muchas de ellas son no definitorias. No son las clásicas definitorias de sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin o el carcinoma cervical invasivo, que también hace parte de estas neoplasias definitorias que fueron incluidas en 1986 por el CDC. Sin embargo, debido a que este es un problema que hemos venido evidenciando en los últimos años, solemos subvalorar y es así que el tamizaje para la población viviendo con VIH de patología neoplásica no definitoria es subóptimo y esto está replicado en múltiples estudios, incluso hay metaanálisis en los cuales definitivamente es una población en la cual no buscamos neoplasias que no necesariamente asociamos a dicha patología. Y debido a ello, cuando las diagnosticamos encontramos que ya el estadio es un estadio 3 o 4 con mal pronóstico y asociado a ello vemos una mayor progresión, una más rápida progresión a estadios ya avanzados con sobrevidas, por ejemplo, para cáncer de pulmón de menos del 15% en estadio 3 y 4. También se ha documentado en diversos estudios que cuando la comparamos con la población general, las neoplasias no definitorias en población viviendo con VIH se presenta de 10 a 20 años antes que la mediana de edad en la población general, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Ya les comentaba la importancia de las neoplasias no definitorias y es por eso que les traigo esta gráfica y esto está replicado en dos cohortes, tanto una norteamericana como una francesa, en las cuales, las barras que vemos acá son prevalencia y la gráfica negra es la incidencia y vemos que a medida que ha ido mejorando después del advenimiento de la terapia antirretroviral altamente efectiva en el 96, vemos una tendencia a la reducción de neoplasias no definitorias que son las barras verdes sin llegar a estar completamente ausente y esto es sobre todo dado por carcinoma cervical invasivo. Ha sido mayor la caída ha sido dramática para sarcoma de Kaposi, para linfoma no Hodgkin, sin embargo para carcinoma cervical invasivo y muy probablemente va de la mano con tamizaje subóptimo para dicha patología. Nos ha encontrado y vemos que incluso se ha empezado a aplanar para neoplasias definitorias de SIDA. Sin embargo, vemos que las barras azules, que son las neoplasias no definitorias, a las cuales me voy a dedicar un poco más de tiempo, han ido aumentando y esto se ha ido ampliando como tal. Y esto es tomado de otra corte en la cual comparan precisamente cuál es la incidencia ajustada con la población general en Estados Unidos durante los años 92 y 2003 y cuál fue el exceso de porcentaje de presentación de esas patologías o el déficit como tal. Como es de esperarse para neoplasias definitorias, que son estas tres que estamos viendo acá, pues esto es casi de un 91%, sin embargo que vemos que existe un exceso de riesgo de un 30% para patologías tan disímiles como son el cáncer de pulmón, cáncer anal, hepatocarcinoma, linfoma Hodgkin, carcinoma de cabeza y cuello, misceláneos incluyendo cáncer de piel, y bueno, y se pensarán, es que la población con VIH no le da cáncer de próstata, colorectal o de mama. En estas series, que muchas de ellas son antes del año 2000,
posiblemente iba muy de la mano con el subdiagnóstico como tal y la subutilización del antígeno prostático, de colonoscopia, rectosigmoidoscopia y de mamografía de tamizaje, la población con VIH se le encontraba o se le ha documentado una menor incidencia. Sin embargo, eso no significa posiblemente que esto sea completamente cierto. Simplemente no estamos utilizando las herramientas adecuadas para poder hacer un diagnóstico como tal. Pero vemos que para las neoplasias no definitorias, y esto es algo que hay que tener en mente, definitivamente existe un riesgo mucho mayor versus la población general de presentar estas patologías neoplásicas. En esta revisión sistemática en la cual se ponen a analizar precisamente cuál es el exceso de riesgo de esas patologías, tanto definitorias como no definitorias, y si estamos subutilizando o no las herramientas de tamizaje, se encontró una prevalencia de hasta un 20% versus una prevalencia de un 7 a un 14%, dependiendo del tipo de estudio de la población, de carcinoma de pulmón. Y esta es una patología en la cual se está tratando de buscar una herramienta que sea lo suficientemente sensible para poder hacer un diagnóstico temprano. Sin embargo, como les voy a mencionar, los estudios para esto siguen siendo muy escasos en población viviendo con VIH. Para carcinoma de mama existe un riesgo de un 7%, de próstata un 6%, al igual que colorectal, con una prevalencia que si bien puede estar por debajo versus la población general, como les comentaba, esto no significa que no se presente, posiblemente va de la mano con el fenómeno de subutilización de herramientas de tamizaje. Bueno, esto ya ustedes lo conocen, es lo clásico, el excesivo riesgo de neoplasias no definitorias, no voy a entrar en detalle en ello, sin embargo, encontramos que para neoplasias no definitorias, perdón, el exceso de riesgo, sobre todo para cáncer de pulmón y para otras patologías, sigue siendo hasta un 50% como tal. Casi todos estos estudios han sido realizados qué pena, en Europa y en Estados Unidos. Muy pocos han sido realizados en población con más bajos ingresos económicos, ingresos medio o bajo. Sin embargo, ya empezamos a tener series o cohortes en las cuales encontramos que este mismo fenómeno de mayor prevalencia de neoplasias como tal o de excesivo riesgo de muerte por cáncer se ha venido presentando. Esto es uno de las 3 series que se han estudiado en Brasil, en las cuales ellos vienen y comparan precisamente, toman todos los certificados de defunción de entre los años 2000 a 2008 y hacen precisamente un análisis para ver cuáles son las causas de muerte en población viviendo con VIH. Entonces, en la casilla A, esta gráfica es para cáncer y vemos que es un riesgo que ha venido en aumento, como lo podemos ver con la gráfica roja versus la población general, pero esto mismo ha sido también replicado para otro tipo de patologías crónicas, como es enfermedad cardiovascular, diabetes, y vemos cómo esta patología infecciosa, que es tuberculosis, ha venido con un comportamiento más bien estable versus la población general en la cual el comportamiento de la muerte por TBC ha venido en descenso. Esto nos habla precisamente de ese fenómeno de que no solamente es posiblemente más prevalente, sino que vamos a medida que la población va envejeciendo con VIH, tenemos una mayor riesgo de mortalidad, de muertes por patología neoplásica no definitoria. Este mismo grupo, no les traje esa diapositiva, hace un análisis de cuáles son las neoplasias no definitorias más prevalentes en el estado de Bahía, en Brasil, y encuentran lo mismo que ha sido reportado en la serie francesa o en las cortes canadienses o en las cortes norteamericanas, en las cuales existe un excesivo riesgo para carcinoma de pulmón, carcinoma de piel, linfoma Hodgkin e incluso para cáncer colorectal. Y esa etiopatogenia o los factores que contribuyen a la aparición de neoplasia, una mayor incidencia de cáncer, tanto definitorio como no definitorio, van asociados tanto al propio VIH, a factores de riesgo tradicionales y a las coinfecciones virales, ya que hasta un 40% de las neoplasias asociadas a VIH, definitorias o no, están asociadas precisamente a coinfecciones.
Con respecto a factores del virus, la misma inmunosupresión como tal permite que los virus oncogénicos que hayan sido adquiridos, que muchos de ellos comparten los mismos mecanismos de transmisión o de contagio, se repliquen o generen infecciones crónicas persistentes, y además de ello se asocia a una pérdida de la inmunovigilancia tumoral, con lo cual no simplemente se va a generar oncogénesis, sino que se va a perpetuar como tal y no va a ser detectada por las cédulas CD4 y CD8. La misma infección por VIH ocasiona una disfunción en la calidad de las células NK, que contribuye a esa misma pérdida de la vigilancia, de la inmunovigilancia tumoral, y una inmunosenescencia temprana. Se ha especulado muchísimo sobre el papel pro-oncogénico directo del virus del VIH. Hay varios modelos animales, modelos in vitro, en los cuales la proteína P17 o la proteína TAP contribuyen precisamente, sobre todo ha sido más estudiado con el linfoma Hodgkin y no Hodgkin, a la generación de un estado de linfoma, de generación de células linfomatosas de forma temprana. Y esto mismo al parecer también se ha encontrado o se ha evidenciado en modelos animales con respecto a cáncer de pulmón en pacientes que no tienen necesariamente historial de tabaquismo. El mismo estado inflamatorio crónico per se puede facilitar también la aparición de daño a nivel del DNA, con lo cual se especula que modular el proceso inflamatorio posiblemente contribuya a reducir la aparición de neoplasias en esta población. Es algo que también se ha especulado o se cree que puede ocurrir a nivel de la población general, y tanto así que ya existe un estudio que está en curso con estatinas para poder modular o reducir precisamente ese estado inflamatorio y ver cuál va a ser su impacto tanto a nivel cardiovascular como a nivel de neoplasias no definitorias en esta población. Y pues obviamente si tenemos una población severamente inmunosuprimida, y ya todos conocemos las ventajas de inicio temprano de terapia antirretroviral, más los datos que le mostraba de reducción de la prevalencia de neoplasias no definitorias, el inicio de la terapia antirretroviral marca un hecho supremamente importante tanto para la reducción de la incidencia como de la agresividad de estas patologías. Sin embargo, en la literatura encontramos 3 cortes en las cuales el uso prolongado de IP, no se sabe el mecanismo biológico, puede incluso asociarse con una mayor incidencia de cáncer a nivel anal. Las importancias de estos hallazgos todavía los desconocemos, y como les decía, cuál es la explicación biológica de esto tampoco la tenemos a la mano, pero es algo que hay que tener presente. Factores tradicionales: es bien conocido el hecho que la población con VIH tiene mayor prevalencia de tabaquismo versus la población general, y esto se asocia con cáncer de pulmón, cervix y a nivel anorrectal. Y esto es también se asocia a que la población que vive con VIH es menos probable que abandone dicho hábito, y lastimosamente, y eso es algo que encontramos aún y se ha replicado en varios países, es la población que vive con VIH es muy posible que no tenga acceso a terapias cognitivas o terapia de cese farmacológico de tabaquismo, y es algo que lastimosamente encontramos en nuestra práctica rutinaria. También esta población tiene una mayor prevalencia de alcoholismo, y es bien conocida su relación de este hábito con cáncer a nivel hepático, cabeza y cuello, esófago, colorectal y en menor proporción mama. Y las coinfecciones virales, como les comentaba, esto es algo que también todos conocemos, con una mayor prevalencia, una mayor diversidad de coinfecciones por virus de papiloma C y B, e incluso cuando en varias series se han puesto a hacer análisis con biología molecular a nivel tisular, cuál es la presencia, cuál es la prevalencia de Epstein-Barr en pacientes con linfoma Hodgkin, pues esta es de hasta un 90% versus un 25% en población seronegativa.
Ya para empezar a hablar un poco con respecto a cuáles son las recomendaciones a nivel internacional y a nivel local, hay que partir desde el hecho que lastimosamente no existen, exceptuando para carcinoma de cervix y para carcinoma anorrectal, unas pautas claras sobre cómo tamizar esta población. Y la inmensa mayoría de los estudios son cohortes o estudios en los cuales se evalúa si la implementación de un programa de screening o de tamizaje impacta o no la incidencia como tal. Eh, Debido a esto, la mayor parte de las recomendaciones de las guías nacionales e internacionales son extrapolación de lo que se hace con la población general, a lo cual nos llama la atención y definitivamente necesitamos estudios exclusivos para esta población para poder determinar si el impacto que encontramos en población general también aplica para la población viviendo con VIH. Para carcinoma de cervix es conocido que tenemos una mayor incidencia del IE tanto de bajo como de alto grado y además de eso tenemos una tasa de recurrencia que puede ser hasta de 5 veces después de una conización, por ejemplo, luego del tratamiento. La citología en población general ha demostrado claramente y por muchísimos años, ya décadas, que la implementación y el diagnóstico temprano de las lesiones premalignas impacta hasta un 80% en la tasa de mortalidad de carcinoma de cervix y en la aparición de carcinoma cervical e invasivo. Sin embargo, tenemos aún datos y necesitamos más estudios para poder ver si definitivamente cada vez que hagamos una citología necesitamos hacer pruebas moleculares para VPH en población viviendo con VIH. Eso es algo que es controversial. Existen algunas series que avalan dicha conducta, otras no han demostrado que tenga mayor impacto. La edad de inicio, como les voy a mostrar ahora, es debatida. Lo que sí se recomienda, por lo menos en 3 de estas guías internacionales, es que una vez se capture o se haga el diagnóstico de VIH, se haga una citología y más si ya la mujer ya ha iniciado su vida sexual. Y esto también es un fenómeno que se ha encontrado en varias cortes y es a medida que la inmunosupresión es más avanzada, la citología pierde sensibilidad para diagnóstico temprano de carcinoma de cervix. Es así que en algunas guías, en algunos protocolos incluso no recomiendan tamizar anualmente, sino cada 6 meses en mujeres que tienen menos de 100 CD4. Esta es la recomendación de la guía europea, que es anual y a partir de los 21 años o al año después de haber iniciado la vida sexual, y recomiendan citología líquida versus la citología usual en placa o sólida. Los estadounidenses recomiendan algo muy similar con una edad que miren que es más variable, 25 a 65 años. Sin embargo, pues esto es obviamente según el tipo de población que vayamos a tamizar. Estos 3 estamentos, la guía brasilera, la CDC y las recomendaciones, los Task Force a nivel en Norteamérica, les recomiendan que sobre todo en mujeres con conteos por debajo de 100 CD4, con esa reducción de la sensibilidad hasta un 64%, se tamicen por lo menos cada 6 meses hasta que hagan una reconstitución inmune. Y ellos no recomiendan ningún rango de edad como tal. La OMS recomienda colposcopia, tamizaje de VPH o citología, cualquiera de las 3 es avalada. Sin embargo, vuelvo a lo que les comentaba, no existe un estudio en el cual nos compare en población VIH positiva cuál es el comportamiento. Perdón. Sí. Ok, ya voy abajo. Ok. Qué pena. No existe una comparación de las 3 técnicas para poder ver cuál es más sensible o si son aditivas como tal. Y la OMS incluso nos deja un rango que puede ser de 1 hasta 3 años independiente de la edad. Y nuevamente los norteamericanos, ellos sí recomiendan utilizar en mujeres menores de 30 años. Asociar la prueba molecular de VPH con citología y la dejan como una opción en mujeres mayores de 30 años como tal. Para cáncer anal,
Esta es la recomendación de la última guía nacional, en los cuales toda persona que haya tenido relaciones anales o evidencia de BPH a nivel anogenital, se debe hacer tanto visualización como tamización al momento de hacer el diagnóstico de VIH y continuar esta como tal anual. Y recomiendan que cualquier grado de alteración en la citología, desde un ASCUS hasta un LIE de alto grado, requiere complementar estudios con una anoscopia de alta resolución, lo cual a veces obviamente es complejo, ya que no está disponible en la totalidad de las ciudades en Colombia, o en su defecto hacer genotipificación con BPH. Sin embargo, esto es una recomendación que dejan ellos muy claros que es de baja calidad y sobre todo porque existe pues una mayor prevalencia aún en población que no tiene cambios premalignos o ASCUS como tal, en hombres que tienen sexo con otros hombres, una mayor prevalencia de BPH, así que esto es una recomendación que queda casi que abierta. Sin embargo, el nivel de evidencia que apoye esto no es tan bueno. En las otras guías, como les decía, existe más o menos una pauta que es muy similar y es examen digital por lo menos una vez al año, citología anal una vez al año, y si está alterada como tal, se recomienda hacer anoscopia de alta resolución con toma de biopsias, desde ASCUS hasta el IE de alto grado. Y se recomienda para hombres que tienen sexo con otros hombres con relaciones anales, igual lo aplica para mujeres, toda histología normal vulvar o cervical, o sea que las mujeres que tienen también ya una citología cervicuterina alterada, también se recomienda hacer citología anal como tal. Esto se los traigo de la guía de Nueva York. Me parece interesante en el sentido que ellos recopilan cuál va a ser el seguimiento, cuál es lo que recomiendan en caso tal de que la citología salga alterada o no, y le dan un papel supremamente preponderante a la anoscopia de alta resolución, la HRA. Por ejemplo, si tenemos una citología que es normal, repetirla anualmente, y ellos recomiendan según si la persona tiene o no factores de riesgo como tal, asociarla a genotipificación de BPH. Y si tiene un BPH de alto riesgo, de una vez hacer seguimiento con anoscopia de alta resolución. Y para el tema de ASCUS, LIE de bajo grado o de alto grado, nuevamente anoscopia de alta resolución con toma de biopsias con un seguimiento que es cada 6 o cada 12 meses según el nivel de displasia como tal. Pero bueno, volvemos a lo mismo y es que no solamente es hacer el tamizaje como tal, sino hacer una revisión oportuna con la proctología y tener acceso a anoscopia de alta resolución, algo que lastimosamente, como les decía, no tenemos disponibilidad en todas las ciudades, por lo menos las intermedias o pequeñas de nuestro país. Sin embargo, hay una pregunta que no tenemos clara, la cual no tenemos una respuesta muy clara, tangente, y es que definitivamente estos programas de implementar programas de screening de carcinoma anal, impacta o no la mortalidad o la aparición de lesiones invasivas. Todo es extrapolación de cohortes, es extrapolación también de lo que se ha hecho con carcinoma de cervix. Sin embargo, ya hay en curso este estudio, precisamente, por eso se los traigo, y es para poder, en el cual el Anchor es para poder aclarar si hacer tamizaje anal nos va a impactar o no, nos va a prevenir la aparición de cáncer anal invasivo. Y se espera que este estudio, que todavía está reclutando población, lo cual se tuvo que enlentecer por todo el tema de la pandemia por COVID-19, tenga unos resultados preliminares por lo menos para el próximo año, y esto nos va a aclarar muchísimo precisamente cuál va a ser precisamente la forma de hacerle seguimiento y si definitivamente lo que estamos haciendo en nuestra práctica rutinaria tiene un impacto a mediano y a largo plazo en la aparición de carcinoma anal invasivo. Como les decía, también el carcinoma hepatocelular, todos conocemos que la importancia de las coinfecciones por virus B y por el virus C. Si bien tanto a nivel de la población general
como en algunas cortes con población viviendo con VIH, el rendimiento es marginal debido a la importancia de un diagnóstico temprano y la posibilidad de brindarle incluso quimioterapia oral con sorafenib a esta población, a pesar de ese rendimiento marginal, se recomienda realizarlo. Y el riesgo mayor es principalmente para fibrosis, o sea, para F3 y F4, que es francamente cirrosis. Y estas tres guías, tanto la europea, la estadounidense, como el CDC y en Brasil, tienen unas pautas muy similares y es cada 6 meses hacer ecografía y alfa-fetoproteína. Esto, si se debe o no combinar con alfa-fetoproteína, sigue teniendo todavía una discusión al respecto. Sin embargo, en estas guías la sigue recomendando y se debe de realizar en todo paciente coinfectado con el virus B. Esto es algo que en estas tres guías lo dejan completamente claro. Sin embargo, tienen algunas otras minucias. Por ejemplo, en la población que tiene coinfección por virus C, pero por lo menos la europea solamente lo recomienda si tiene infección por virus C con un F3 a través de los cálculos de APRI o a través de la elastografía o del FibroScan. Y obviamente también es recomendable en pacientes que tienen cirrosis. Lo que sí hay una claridad es que hepatitis B crónica, cirrosis, se debe de realizar cada 6 meses. Esto es la recomendación de tamizaje a nivel pulmonar de los norteamericanos. Esto es publicado en abril de este año, en los cuales ellos hacen una modificación como tal y el tamizaje lo realizan con tomografía de baja dosis, que es una tomografía helicoidal sin contraste de alta resolución con una baja dosis de radiación como tal, tratando de reducir precisamente la exposición, ya que lo recomendado es hacer este tipo de seguimiento a la población blanco de forma anual. Entonces, pues para reducir precisamente el impacto que puede tener la radiación sobre estas personas, lo que se recomienda es que sea una tomografía de baja dosis. Y lo recomendado es, en Estados Unidos, no tenemos estudios en Colombia, es realizarlo en pacientes de entre 50 y 80 años con historia de tabaquismo de 20 paquetes año, ya sea que tengan tabaquismo actual o que hayan suspendido el hábito tabáquico en los últimos 15 años. Y dejan claro que el screening debe ser anual con esta tomografía que les acabo de mencionar, tomografía de baja dosis de radiación, y si ya la persona ya lleva más de 15 años de haber suspendido el hábito, no es necesario hacer el tamizaje porque no se ha visto que tenga un mayor impacto como tal, o cuya expectativa de vida sea corta. Esto en población con VIH debido a la mayor prevalencia tanto del hábito tabáquico como una mayor incidencia de carcinoma a nivel pulmonar, uno extrapolaría esto. Sin embargo, no tenemos estudios, solamente de una corte francesa en la cual utilizaron esta tomografía de baja dosis y no encontraron un mayor impacto a corto y a mediano plazo en la aparición o el diagnóstico temprano de carcinoma de pulmón. Pero esto posiblemente fue dado porque la mediana edad fueron 47 años y no tenían esta historia de tabaquismo pesado que nos recomienda esta guía como tal. Entonces, ese estudio ha sido ampliamente criticado. Y lo que tenemos a la mano relativamente reciente. Este es un estudio que les traigo en el cual se hace un modelo de simulación matemático de Monte Carlo. Toman precisamente una corte de veteranos en California, HIV positivos, con una tasa de adherencia mayor del 95% y lo comparan con la población general. Y ellos que encuentran, esta es la reducción de la mortalidad de carcinoma de pulmón. Vuelvo y les digo, esto es un modelo netamente de proyección netamente matemática. Y encuentran que la población viviendo con VIH que se puede beneficiar con una reducción de hasta un 15% de la mortalidad por un diagnóstico temprano es aquella que va entre 45 a 77 años y con un paquete de años de 20, o sea, muy similar a la última recomendación que nos deja esta guía. Como les decía,
No existe mayor información. En Colombia no tenemos estudios al respecto de esto. De hecho, ni siquiera en Latinoamérica no tenemos una disponibilidad de esta tomografía. Lo único que se puede recomendar es al radiólogo, al técnico, es tratar de reducir el nivel de radiación como tal. Sin embargo, si esto nos impacta o no en las imágenes, lo desconocemos. Y en el 2014, previamente, ya el ministerio nos había dado y el Instituto Nacional de Cancerología nos había dado una recomendación basada en las recomendaciones estadounidenses de utilizar entre 45 y 80 años, con 30 años paquetes, no 20, porque era el punto de corte que se tenía en ese entonces, de poder hacer tomografías anuales a dicha población. Sin embargo, dejan claro que el riesgo-beneficio, esto es modesto y que no se disponían datos a nivel local. Algo que hay que tener muy presente, y eso lo conocemos también todos, y es que existe una mayor prevalencia de nódulos pulmonares benignos en la población viviendo con VIH. Entonces, definitivamente necesitamos estudios con respecto a cuál es la utilidad y si estos datos de impacto a nivel de la población general con historia de tabaquismo pesado de 20 paquetes años, entre 45 y 80 años, los podemos extrapolar a población con VIH, por lo menos en aquellos que tienen reconstitución inmune de 500 células o más, debido a que por debajo de ese punto de corte la prevalencia de nódulos pulmonares indeterminados o benignos es también muy alta. Carcinoma de mama, voy a mencionar las tres últimas carcinomas, las últimas neoplasias no definitorias, de las cuales, como les decía, en esas series viejitas nos decían, bueno, es que posiblemente la población con VIH le da menos, pero pues no es así. Vemos que por lo menos, incluso en Johns Hopkins, en este centro ambulatorio, hasta solo un 56% de las mujeres seropositivas fueron tamizadas según las recomendaciones de dicho país. Y algunas series, por ese fenómeno que les comentaba, que ha sido replicado en varias neoplasias, incluyendo cáncer de mama, de aparición incluso 10 años antes versus la población general, se recomendaría incluso tamizar a esta población desde los 40 años en adelante. Sin embargo, pues no tenemos estudios que nos permita aclarar esto. Existe una evidencia límite para el autoexamen mamario, pero obviamente por ser de bajo riesgo se recomienda hacerlo. Esta es la recomendación del Ministerio de Protección Social, que sigue todavía vigente, y es que el examen clínico de mama a los mayores de 20 años, por lo menos cada 3 años, y aumentar la frecuencia a partir de los 40 años por un profesional de salud. Y mamografía entre los 50 y 69 años de edad cada 2 años. Esto va muy similar a las recomendaciones que tienen también en Brasil, el CDC, y la recomendación de la Guía Europea de VIH, en el cual la mamografía puede ser o cada año, cada 3 años, en un rango poblacional muy similar. Para cáncer colorectal, las series han demostrado evidencia discordante. Sin embargo, sí se ha encontrado que hay un diagnóstico, una tendencia a una edad de diagnóstico muy temprano, hasta casi un 64%. Lastimosamente, más de la mitad de estos carcinomas, cuando se diagnostican, ya están avanzados como tal, y hay un predominio en el lado derecho, por lo cual la rectosigmoidoscopia, que es una de las formas de tamizaje para este cáncer en la población general, puede tener un menor impacto en población viviendo con VIH. Nuevamente volvemos a lo que les comentaba, necesitamos también mayor información para poder evaluar esto. Y en 2 cortes en Estados Unidos, solo el 40% de la población viviendo con VIH fue tamizada, ya sea a través de sangre oculta en heces de alta sensibilidad, a través de colonoscopia o a través de rectosigmoidoscopia. La edad de inicio es muy variable, aunque hay una tendencia a iniciar a los 50 años, y hay algo que hay que tener en cuenta, y esto es de la Asociación del Colegio de Oncología de Estados Unidos, en los cuales la población afrodescendiente tiene una edad de aparición de 5 a 6 años antes versus la población general, por lo cual el punto de inicio del screening para cáncer colorectal es incluso más bajo. Y lo que se recomienda es sangre oculta en heces anual, rectosigmoidoscopia cada 5 años, teniendo en cuenta lo que les comentaba de mayor predominio de carcinomas en el lado derecho en población viviendo con VIH, o cada 10 años, entre 50 y 70 años, una colonoscopia. Y si esta es normal, repetirla cada década como tal.
Hay otra asociación estadounidense, bueno, esta asociación de esta guía europea es muy similar a lo que les acabo de mencionar, pero ellos dejan incluso como una opción un tamizaje más temprano o continuar tamizando por encima de los 70 años, pero como opcional y siempre y cuando el paciente tenga una expectativa de vida mayor de 5 años. Y en aquellos pacientes en los cuales rechazan o no toleran la colonoscopia, dejan como alternativa la realización de un colonoTAC, una reconstrucción virtual a través de tomografía, o el uso o detección de material genético a través de la materia fecal en caso tal. Y ya para finalizar, con respecto al carcinoma de próstata, esto sí se ha replicado en varias series, incluso hay un metaanálisis en el cual se evidencia que la población viviendo con VIH, al parecer, aunque no hay claridad o explicación biológica para esto, tiene una mayor incidencia de carcinoma de próstata. Sin embargo, y esto se los traigo, miren la heterogeneidad de dichos estudios, o sea, no es claro si esto en verdad se aplica para la totalidad de la población viviendo con VIH o si nuevamente recaemos en lo mismo que les he comentado a lo largo de esta charla, es que existe un subdiagnóstico para eso. Solamente encontré dos recomendaciones, una de la Asociación Americana de Urología y de la Guía Europea, y es tamizar a los mayores de 40 años con una buena expectativa de vida de forma anual con PSA y examen digital para la detección temprana de dicho carcinoma, o cada 2 o cada 4 años, pero los europeos aumentan el punto de corte hasta 50 años y dejan como opción por debajo de los 40 años, sobre todo cuando hay historia familiar de dicho carcinoma. Sin embargo, en este estudio, que me parece interesante, es que encuentran que ese punto de corte usual de 4 nanogramos mililitros de PSA para poder diagnosticar de forma temprana carcinoma de próstata en población viviendo con VIH, encontraron que solo tiene una sensibilidad de un 38% versus bajar el punto de corte a 1.5, con lo cual aumentan, a expensa de una reducción de la especificidad, aumentan la sensibilidad hasta un 81%. ¿Es esto, ha sido esto extrapolable o ha sido evaluado en otras series? Lo desconocemos, solamente tenemos esta evidencia preliminar en el cual esta población con VIH posiblemente no la estamos diagnosticando y posiblemente esa más baja prevalencia de carcinoma de próstata se ha dado porque estamos utilizando un punto de corte demasiado alto de 4 en lugar de 1.5. Nuevamente necesitamos más estudios para poder validar esto. En conclusión, las neoplasias no definitorias son un problema creciente en la población que vive en VIH y esto es dado por el tema que pues, ya es una población que ha ido envejeciendo y con una mayor tasa de sobrevida. Definitivamente debemos insistir con las medidas preventivas de hábitos de vida saludables, ese es el tabaquismo, por lo que les comentaba, no simplemente para impactar carcinoma de pulmón, sino carcinoma cervical y anal, que son altamente prevalentes en esta población. Diagnosticar y tratar y prevenir las coinfecciones es algo que pues podemos hacer con el virus de hepatitis C, afortunadamente, y tamizajes tempranos en esta población. A pesar que no tenemos claridad de muchas de estas medidas, sí sabemos o podemos extrapolar lo que pasa con la población general y esto nos permitiría generar generar nuevo conocimiento, en general poder validar si estas pautas que utilizamos en la población general son aplicables también para nuestros pacientes. Iniciar los tamizajes, los screening, tanto a nivel anal como cervical, y utilizar obviamente la vacunación para VPH para impactar la incidencia de estas patologías y en población severamente inmunosuprimida con menos de 100 CD4, esto es recomendación de expertos basadas en esas dos cortes que les comentaba, hacer citología cervical en mujeres por debajo de 100 CD4 cada 6 meses y una vez haya ocurrido recuperación inmune, reconstitución inmune, hacerla anualmente. Citología anal alterada debe ser igual a anoscopia de alta resolución, incluso desde ASCUS. Lastimosamente muchas veces no tenemos disponibilidad de esto y nos toca es hacerle seguimiento con una nueva citología. Pues ya sabemos que esto no es que tenga mayores estudios, es algo altamente también controversial. Lo recomendado sigue siendo anoscopia de alta resolución como tal para poder validar lo que encontramos en la citología. Pacientes con cirrosis, infectados con virus B, fibrosis avanzados,
eso, F3, tamizar para hepatocarcinoma con una imagen como tal, más alfa-fetoproteína cada dos veces al año, cada 6 meses. Considerar tamizar para cáncer de pulmón entre 45 y 77 años, con historia de 20 años, paquete de tabaquismo, ya sea tabaquismo activo o que lo hayan abandonado en los últimos 15 años, con tomografía anualmente. Sin embargo, vuelvo y les comento, eso es algo que es controversial, necesitamos mayor evidencia, y realizar mamografía cada 2 años entre 50 y 69 años. Por encima de los 70 años, la mamografía tiene evidencia muy límite, que por lo cual se recomienda incluso parar la detección en población general a dicha edad. Si esto es aplicable o no con VIH, no lo sabemos. Y para hacer tamizaje de carcinoma de próstata, tener presente que se puede hacer cada 2 años y que posiblemente el punto de corte no sea 4 como la población general, sino 1.5. Doctor Capataz, muchas gracias por su excelente revisión. Una pregunta. ¿Qué utilidad podría tener la radiografía de tórax en cuanto a tamizaje de SEA pulmonar? Dado que es un método, pues digamos, más económico, aunque pues menos invasivo. Lastimosamente, Héctor, en población general con historia de tabaquismo, lo habían incluso en series viejas, en estudios muy viejos, lo habían combinado con citología de esputo o con cepillado, y el rendimiento no superaba el 38%. O sea, definitivamente no es el método más adecuado, y casi que un 70% de las lesiones estadio 1 y 2 de carcinoma de pulmón confirmadas con biopsia se pierden a través de una radiografía de tórax. Entonces, definitivamente no se recomienda como tal para hacer tamizaje. O sea, por eso es que se ha migrado a la utilización de tomografía. Perfecto, doctor. ¿Hasta qué edad podemos y tiene impacto la vacunación contra VPH? Bueno, esto es algo que cada vez se deja como más abierto. Los estudios se habían hecho inicialmente hasta los 21, después a los 26 años. Ya tenemos incluso series y recomendaciones del CDC que nos dicen hasta los 45, 47 años, usted puede de forma opcional y hablando con el paciente, aplicar la vacunación. Eh, Sin embargo, si aumentar este rango de edad por encima de los 26 años nos va a impactar la aparición o la incidencia de cáncer, lo desconocemos en la actualidad. Todo esto son recomendaciones basadas en modelos netamente matemáticos y probabilísticos, pero estudios en los cuales no vacunamos entre los 30 y los 45 años y le hacemos seguimiento por 20, 30 años, que es el dolor de cabeza de estos estudios, para ver cuál es la tasa de prevención o de aparición de estos cánceres, lo desconocemos. Por eso es que ellos dejan eso abierto hasta los 46, 47 años, el CDC por lo menos, de cada médico lo puede recomendar y sugerir y discutir con su paciente. Lo dejan así, abierto literalmente. Perfecto. En la población, mujeres que tienen antecedente de cáncer de mama en primer grado, se recomienda la mamografía anual. ¿Esta recomendación aplicaría también para personas que viven con VIH? Sí, así es. Incluso si se tiene dudas por debajo de los 50 años con el tema de la densidad grasa, se puede combinar mamografía con ecografía, extrapolando lo que se hace con la población general, o incluso hay series en las cuales utilizan, pues estamos hablando obviamente de Europa y Estados Unidos, utilizan resonancia asociada con tamizaje genético para BRCA. Sin embargo, pues algo que tenemos a la mano es hacer tamizaje por lo menos cada 2 años a esa población con mamografía y con ecografía por debajo de los 50 años. Correcto, doctor. Y para finalizar, constantemente vemos en los programas que muchas de las citologías anales que se toman se reportan como no satisfactorias. ¿Cómo podemos mejorar ese rendimiento en citología anal? Lo inicial es
que el paciente haya cumplido con las adecuadas recomendaciones. Y ahí lo más importante es, obviamente, es que la persona haya evacuado, porque casi que un 70% de esas citologías no satisfactorias o inadecuadas es por contaminación, por presencia de materia fecal que dificulta hacer la tinción. Entonces, eso es netamente de educar a nuestros pacientes. No existe evidencia que aplicarse un enema, por ejemplo, mejore precisamente el rendimiento de la citología. Eso es algo que hay que tener muy, muy claro. Y en caso tal, incluso hay también recomendación netamente de expertos. Si tenemos 2 o 3 muestras no satisfactorias en el último año, proceda a hacerle tamizaje con anoscopia. En caso tal, para que la anoscopia sea la que guíe precisamente la toma de la biopsia en caso tal de que se tenga disponibilidad.